Todos nos preguntamos por qué razón el movimiento al socialismo quiere volver a repostular a Juan Evo Morales. O dicho de otra manera, ¿por qué Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera quieren repostularse sin importar lo que diga la Constitución, el referendo del 21F que les ha dicho un no rotundo para esta repostulación? Estamos hablando de dos personajes que quieren proteger algo. ¿Qué es lo que hay detrás del movimiento al socialismo en torno a una nueva reelección? Si estamos en puertas de vivir una crisis económica producto del mal manejo, de la falta de planificación, del dispendio, del mal gasto que ha tenido en más de una década el gobierno de Evo Morales. Este martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia falló a favor del recurso de inconstitucionalidad para la postulación a las elecciones generales de 2019 planteado por el Movimiento al Socialismo Más. Con esta resolución, responsables de distintos cargos a elección popular podrán repostularse, incluyendo el presidente y vicepresidente. Gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. ¿Presidente del Estado también? A todos los que implica justamente lo que dispone la Constitución Política del Estado, implica también al presidente y vicepresidente del Estado. Todo el país se ha diseñado precisamente para que estos dos personajes puedan ganar las elecciones. ¿De qué manera? Se ha reconformado todo lo que es el tema de los registros civiles. ¿Qué pasa con los registros civiles? Mucha gente afín al movimiento al socialismo, en muchos casos pagando esos espacios, se han hecho cargo de registros civiles, dependientes del CIRESI. ¿Qué es lo que sucede ahí? No nos olvidemos que cada registro civil dependiente del CIRESI también depende de la Corte Electoral. Entonces, ¿cuál la duda? Mencionamos que todos estos espacios van a servir para fabricar el fraude. ¿Y cómo lo harían? No nos olvidemos que el padrón biométrico se maneja desde todos aquellos espacios, desde todas las unidades de registros civiles afincadas en todo Bolivia. Desde ahí se puede manipular el padrón biométrico. Nos asalta la duda. Evo Morales, Álvaro García Linera, ¿están preparando un fraude? La respuesta viene sin dilaciones. Están cubriendo todas las áreas para que el movimiento al socialismo pueda ganar este proceso electoral, pisoteando la Constitución en contra de un referendo que le ha dicho no a la repostulación, que es vinculante y es inconstitucional, por lo tanto, su participación. ¿Qué opina Humberto Bacaflor sobre este tema? Yo creo que la campaña electoral ha hecho que se olviden casi todos de que una crisis está a punto de destrozar la economía boliviana. Pero uno que no ha podido dejar de mencionar esta crisis se llama Evo Morales Ayma, quien el otro día dijo que las subvenciones al gas y a la electricidad eran muy altas y que había que cortar las subvenciones porque estaban costando mucho al país. Lo que quiere decir, traducido, que él se ha enterado, viajes en alguna de sus permanencias en Bolivia, de que el gasto público ha crecido mucho, como lo está diciendo el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha dicho que el peor país en gasto público es Bolivia, en Sudamérica. Es decir, que no tiene ningún criterio el gobierno para el gasto público. Pues bien, Evo Morales dijo que estamos gastando mucho en subvenciones. Y cuando se publicó la noticia de esas sus declaraciones, él dijo: me han tergiversado, no vamos a subir el precio de la electricidad y del gas natural. Entonces, él parece que se da cuenta de algo, o alguien le dice: oye, esto de la economía está muy grave, y él llega a decir esas cosas, ¿no? Después se arrepiente y dice: no, me han tergiversado los periodistas, todo eso. Se da cuenta de que el déficit fiscal ya está muy alto, 7,8% del PIB, como no estaba desde principios del siglo, ¿no? Que hay, dicen los economistas serios, que hay en la perspectiva déficit de balanza de pagos. Eso ya sería terrible. La deuda está en 20.000 millones de dólares. La deuda externa en 10.000 millones de dólares.
y la crisis aumenta. ¿Por qué? Porque resulta que el precio del gas ha subido un poco, pero la producción del gas ha bajado. Y está bajando constantemente, permanentemente, tanto que en este momento, cuando Bolivia anuncia que le va a aplicar sanciones a Argentina por no haber pagado a tiempo 2 facturas de gas natural, ocurre que Argentina se prepara también para aplicar sanciones porque recibió menos gas del que había solicitado. Entonces Bolivia quiere aplicarle una multa por no haber pagado 2 facturas y Argentina le va a aplicar otras multas por no haber enviado el gas suficiente. Ahí están las cosas. Y en cuestión del gas, quizás tengamos que suspender las exportaciones de gas a la Argentina porque las relaciones con ese país son muy tensas, una mezcla entre la falta de gas natural y el exceso de droga. Los argentinos están muy preocupados por el exceso de droga. Les mandamos cada vez menos gas natural, pero cada vez más droga a los argentinos y ellos están muy preocupados. Quisieran que sea al revés, que mandemos menos droga y más gas natural. Pero la economía del país está en crisis. La producción de líquidos, por ejemplo, de YPF ha caído de 64.000 barriles día hace 3 años a 50.000 barriles día ahora, y eso obliga a Bolivia a tener que importar cada vez más gasolina, lo cual viene a mezclarse con el hecho de que pues ya no hay gasolina nacional, hay que importarla de Chile o de la Argentina. Y ahí entran los empresarios azucareros cruceños que ofrecen el etanol y el gobierno les dice que sí, que se los va a comprar para que vaya mezcladito con la gasolina, con la poca gasolina que queda. En fin, la situación económica del país es muy difícil y muchos se preguntan ¿por qué Evo Morales quiere quedarse en el gobierno cuando sabe, o por lo menos tendría que saber, que la crisis económica boliviana va a estallar el año 20 o 21 y va a estallar peor que en Argentina? La crisis va a ser terrible y él quiere quedarse de todos modos. Él dice que está preparado para cumplir con la agenda y con el programa de gobierno. Y mientras tanto, la crisis se sigue alimentando. Las empresas están en déficit, YPF produce cada vez menos gas, 54 millones de metros cúbicos diarios en este momento, cuando necesitaría que sean 64 millones para atender la demanda de Brasil, 30 millones, de Argentina 20 millones, suman 50, y la demanda interna boliviana, 14 millones, suma 64, pero resulta que la producción es de 54. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos a quién? A los bolivianos. Se está atendiendo a medias, menos de a medias la demanda boliviana. ¿Por qué? Porque es urgente cumplir con las exportaciones para tener divisas, para que el presidente Evo Morales pueda hacer nuevos palacios lujosos y se olvide de la salud. En fin, estoy muy preocupado por la situación económica que lamentablemente no merece la atención de mucha gente porque estamos ya en campaña electoral, ¿no? Eso, Marianela. ¿Qué opina Víctor Hugo Cárdenas sobre este tema? Adelante, Víctor Hugo. Buen día, Marianela, un saludo cordial. Yo creo que hay razones de orden interno, pero también de orden externo, internacional. Entre las razones de orden interno, creo que fundamentalmente es el conjunto de intereses de una economía ilegal. No solo el narcotráfico, diría, sino también el contrabando, la defraudación de impuestos, ¿no? Grupos económicos que no siempre se mueven con respeto a la ley han rodeado, ¿no? Y intereses que engrosan el sector de la economía informal. Se han beneficiado mucho, se han enriquecido y creo que esos intereses buscan ser protegidos con la permanencia del gobierno. En segundo lugar, la rosca gobernante, los miembros del gobierno, les interesa quedarse en el poder para encubrir la investigación de las barbaridades que han cometido
en estos 12 a 13 años, ¿no? Y en el orden externo, creo que es importante notar que Bolivia es una pieza del ajedrez internacional del socialismo bolivariano del siglo XXI. La mayoría de los países de este proyecto ya han cambiado sus gobiernos, sin embargo, todavía superviven países como Venezuela y Bolivia, y Cuba detrás de ellos. Es importante para este proyecto la permanencia de estos gobiernos, y estamos viendo en Venezuela, incluso a costa de la pérdida de vidas humanas y una represión militar y policial, pues el gobierno no quiere soltar el poder. Yo creo que también en Bolivia, todavía a las buenas, ya están comenzando a tomar acciones a las malas para quedarse en el poder. Esta combinación de razones internas y externas hacen que el gobierno tercamente quiera perpetuarse en el poder.